Quisiera contarte la breve historia de un hombre conocido como el nadador más exitoso de la historia olímpica. Este hombre se llamaba Michael Phelps. Un hombre que llegó a obtener 23 medallas de oro en toda su trayectoria olímpica. Un hombre que llegó a obtener contratos millonarios con la marca Nike. Un hombre que obtuvo reconocimiento mundial, conocido como una leyenda viviente del deporte. Imagínense en un momento en la vida de este atleta olímpico, ver su nombre en los libros de récord, ver su rostro en las portadas de las revistas más populares de su tiempo, tener a millones de personas admirándote, aplaudiéndote, siguiéndote. Pero que a pesar de toda esa carrera exitosa y donde logras obtener todo lo que cualquiera quisiera tener, en lugar de sentir plenitud y satisfacción, comienzas a experimentar una oscuridad tan profunda que comienzas incluso a contemplar el suicidio. Y eso no es ficción. Esa es la realidad que vivió el nadador olímpico Michael Phelps. Pero no solamente su historia, sino la historia de muchos otros atletas de élite. Y la pregunta que podemos hacernos nosotros al escuchar esto es, ¿cómo es posible que personas que han alcanzado la cima del éxito humano, que tienen todo lo que el mundo dice que necesitamos para ser felices, fama, dinero, reconocimientos, logros, que a pesar de eso, ¿cómo es posible que a pesar de eso, estos hombres y mujeres terminen con vidas tan vacías y desesperadas, reconocido y dicho por ellos mismos? La respuesta nos confronta con una verdad incómoda pero necesaria. Los trofeos no llenan el alma. Los aplausos, la aprobación y una lista grande de buenos clientes no calmarán tu ansiedad nunca. Y los logros no definen nuestro valor. Y estas historias lo confirman. Hermanos, en un mundo que constantemente nos dice que nuestra identidad está en lo que hacemos, en lo que logramos y en lo que otros piensan de nosotros, la palabra de Dios, como veremos esta tarde, nos llama a una verdad más revolucionaria. ¿Y cuál es esa verdad? Pues que nuestra identidad no está en nuestros éxitos o fracasos, sino en quienes somos en Cristo. Nuestra identidad no está en la cantidad de cosas que hago o en la cantidad de logros que obtengo, sino en lo que ya soy y en lo que seré por la eternidad gracias a Cristo. Es allí donde está nuestro verdadero valor y nuestra verdadera identidad. Y yo quiero decirles hoy, hermanos, hoy descubriremos que el descanso verdadero no viene de hacer más cosas, que el descanso verdadero no viene de obtener más logros, que el descanso verdadero no viene de más estrategias, de más clientes, de más dinero, de más reconocimiento, de mantener una buena imagen delante de los hombres. Hoy veremos que nuestro verdadero descanso vendrá de encontrar nuestra verdadera identidad y propósito en aquel que nos creó y que nos ama incondicionalmente en Cristo. Amén. Veamos esta clase bajo dos encabezados sencillos. El primero lleva por título El agotamiento y vamos a desarrollar todo lo que esto implica y lleva por subtítulo Cuando el éxito se convierte en crisis.
Cuando puedes estar en el punto más alto y luego terminar en lo más bajo. Y si no tomas eso bien en cuenta, puedes terminar muy mal. Y en segundo lugar, quiero que veamos la restauración, porque no quiero dejarlos allí. Y veremos al Dios que no abandona, al Dios que aún en medio del agotamiento interviene y quiere restaurarnos. Amén. Veamos el primer punto, el agotamiento, cuando el éxito se convierte en crisis. Un siervo de Dios, pastor y consejero de quien me he valido para esta clase de esta tarde, dijo lo siguiente: si el enemigo no te puede hacer caer por pecado moral, lo va a hacer por pecado funcional. ¿A qué me refiero? Esta declaración que acabo de citar, si el enemigo no te puede hacer caer por un pecado moral, lo va a hacer por un pecado funcional, describe la táctica devastadora de Satanás para con nosotros. Cuando Satanás no puede destruirnos a través de transgresiones evidentes, cuando Satanás no puede hacer posible que caigamos moralmente hacia un pecado escandaloso con el propósito de descalificarnos o destruirnos, ¿sabe qué va a hacer Satanás? Busca agotarnos emocionalmente, físicamente, hasta el punto en que nosotros mismos nos rindamos. Y en la misma línea y pensamiento de esa frase, un pastor decía, dirigiéndose a pastores, si Satanás no te puede hacer caer moralmente, te va a agotar física y emocionalmente para que tú mismo renuncies al ministerio. Alguien lo ilustraba así, es como un boxeador que no puede noquear a su oponente de un solo golpe. Entonces dice, bueno, ya va, yo no puedo noquear a este tipo de un solo golpe. ¿Saben qué voy a hacer? Dice, bueno, lo que voy a hacer es desgastarlo round tras round hasta que él mismo tire la toalla. Esa es la estrategia de Satanás. Así que detrás de muchos de nuestros agotamientos físicos y mentales, nosotros jugamos un papel muy importante en todo esto, pero Satanás está allí abriéndote el camino a ver si tú cedes o no. Porque si él no te puede hacer caer moralmente, lo va a hacer agotándote para que tú mismo renuncies, para que tú mismo claudiques, para que tú mismo abandones la carrera. Pero ¿qué es agotamiento? ¿Qué implica esta palabra? ¿Qué definición se esconde detrás de ella? Pues algunos la definen así. El agotamiento emocional es un estado al que se llega por sobrecarga, subrayan esa palabra, es un estado al que se llega por sobrecarga, en primer lugar, de esfuerzo físico, pero va más allá de la fatiga laboral. Voy a ampliarlo. El agotamiento implica la carga que conlleva asumir conflictos, responsabilidades que muchas veces te sobrepasan o estímulos adversos de tipo emocional y cognitivo. En pocas palabras, el agotamiento es el resultado de usar toda nuestra energía en algo o alguien hasta que no nos queda ninguna reserva. Ahí llegaste al punto del agotamiento, donde no hay más energía de dónde sacar para continuar. Es como ver a un teléfono celular y tú lo ves que él parece estar allí activo. Puedes deslizarlo y ver algunas de sus aplicaciones, pero en la parte superior ves la parte roja. Él parece externamente estar funcionando, ser útil, verse en buen estado, pero por dentro está que se apaga. Ahí tienes el agotamiento, que algunos lo hemos experimentado, o probablemente lo estamos experimentando, si no nos cuidamos lo vamos a experimentar, y hay unas señales que nos van a ayudar a identificarlo. Y para eso quiero que miremos la historia del texto que leímos al inicio, antes de orar y cantar, que se encuentra en primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 14, que ya leímos. Ustedes recuerdan lo que leímos en esa historia. Tenemos a Elías, al profeta,
huyendo por su vida, luego de haber escuchado el mensaje de aquella mujer llamada Jezabel. En medio de todo eso lo vemos agotado y Dios interviniendo para tratar de restaurarlo. El hombre comienza a cuestionarse muchas cosas y a manifestar ciertas acciones que tú no esperarías en el profeta. Pero la pregunta es, ¿siempre fue así? Porque si nosotros miramos un poco hacia atrás en la historia, en primer libro de Reyes, podemos entender un poco algo importante de la vida de Elías para poder encontrar respuesta a lo que está pasando en el capítulo 19, donde vimos a un Elías cansado, lleno de miedo y huyendo. Y para eso es bueno que miremos el capítulo 16, versículo 30, para tratar de entender en los días en los que le tocó vivir al profeta Elías. De acuerdo al primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 30, a Elías se le tocó vivir durante el reinado de Acab. Y miren cómo la Biblia describe a Acab en primer libro de Reyes 16, 30. Dice, ¿qué cosa de Acab? Hizo lo malo a los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes que él. Mira, una cosa es que tú te puedas esconder de los hombres y tratar de mantener una imagen de los hombres y mentirle a los hombres, que tú y yo sabemos que tarde o temprano te descubren tu mentira. Porque el mentiroso tiene una cualidad. Es tan torpe que pierde de vista que las personas con las que se comunican, ellos se comunican entre sí, tarde o temprano sale la verdad de la cosa. Son tontos. Pero una cosa es intentar engañar a Dios. Y aquí vemos que Dios mismo da un diagnóstico sobre Acab. Y vaya qué diagnóstico. Dice, no solamente este hombre hizo lo malo, sino que ha sido más malo que lo que eran antes que él. Pero Acab no solo fue malvado, sino que se casó con una joyita llamada Jezabel, hija del rey de Sidón, quien trajo consigo la adoración a Baal, un dios terrible que exigía una adoración terrible. Lamentablemente no tengo el tiempo para exponerlo, pero usted puede investigar. Bueno, este matrimonio entre Acab y Jezabel no fue solo una alianza política, sino una catástrofe espiritual para Israel. ¿Por qué? Porque como decía un siervo de Dios, Jezabel estableció el primer seminario de Baal en el territorio israelita. ¿Qué hizo Jezabel? Financió a 450 profetas de Baal para evangelizar al pueblo de Dios con el propósito de alejarlos de la verdadera fe. Jezabel dijo, vamos a montar nuestro seminario, vamos a llevarnos nuestros 450 profetas de Baal, que vayan a donde está Israel, que promuevan la adoración a Baal en el territorio del pueblo de Dios para hacerlos alejarse de su verdadera fe. Eso planificaron Acab y Jezabel. Ahora bien, si tú llegas al capítulo 18 del primer libro de Reyes, nos narra uno de los encuentros más contundentes entre el verdadero Dios y los dioses falsos. ¿Alguien recuerda ese evento? ¿Cuál es? Ok, muy bien, muy bien. Entonces, pero para ponerlo en contexto y ampliar lo que nuestro hermano acaba de decir, después de 3 años de sequía, Elías va y confronta a Acab, lo cual requería valentía. Enfrentar a ese tipo que era el más malo de su época, había que tener pantalones. Y Elías va y lo enfrenta cara a cara. Y le hace una propuesta. Vamos a resolver este asunto en el Monte Carmelo. Esto va a terminar aquí. Vamos a ver quién es quién aquí. Y la propuesta de Elías fue clara. Le dice, escojan hoy a quién sirven. Si a Baal o al Dios de nuestros padres. Preparemos cada uno un sacrificio. Y el Dios que responda con fuego, ese será el Señor. Esa era la propuesta. Ese era el desafío. ¿Y qué sucede? Los 450 profetas de Baal prepararon su altar.
Y clamaron desde la mañana hasta el mediodía a su Dios. Y ustedes saben la historia, no hay respuesta. Y Elías, con un característico humor profético, comienza a burlarse. Le dice, pero grítenle más fuerte. Quizás está ocupado, quizás está en el baño, de viaje. O como alguien decía, quizás está en el baño con su iPhone y no les ha prestado mucha atención. Quizás está durmiendo y necesita que ustedes lo despierten. Hagan algo con su Dios. ¿Y saben qué sucede después de ahí? Dice primer libro de Reyes 18, 28. Miren conmigo, primer libro de Reyes 18, 28. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Interesante. Ellos inmediatamente comienzan a cortarse. Nunca esto es una buena señal. Comienzan a cortarse con cuchillos. Y como decía alguien, me gusta cómo la religión, que es tu intento de religarte o asociarte con un poder superior, te dice que tienes que lastimarte para que esa deidad te haga caso. La religión falsa demanda autoflagelación. Camina de rodillas, tantos kilómetros, hiérete, haz sacrificio, marca tu piel. Eso demanda la falsa religión y los falsos dioses. Por eso estos lo hacen. Pero llegó el turno de Elías. Y él lo que hace es restaurar el altar que se habían derribado, el altar de Dios, prepara el sacrificio y él va a hacer evidente que solo Dios puede responder. Y lo que hace Elías es que empapa todo con agua varias veces. Y tú y yo sabemos, yo no soy experto haciendo parrilla, pero como decía alguien, usted no tiene que tener 3 dedos de frente, como decimos nosotros aquí, para saber que si usted va a encender fuego, usted lo que menos va a poner ahí es agua. Y Elías lo hace. Y su oración es simple pero poderosa. Señor, respóndeme para que sea evidente que solo tú eres el Señor y que quieres volver el corazón de este pueblo a ti. Esto me encanta. Porque la mayoría de las veces pedimos cosas a Dios simplemente por honor a nuestro nombre, a nuestra marca, a nuestro reino, a nuestro título. Y usamos la fe para, en el fondo, realmente pedir que nuestro nombre sea el que sea bendicado y que nuestro nombre sea el que sea reconocido. No, aquí ni tu nombre ni el mío importa, están en segundo lugar. En primer lugar está el nombre de Dios y el honor de Dios, y cuando tú pecas, el nombre que es pisoteado es el de Dios. Por eso es tan delicado cualquier pecado que cometemos. Y él dice, yo quiero es que sea tu nombre, no el mío. No que me admiren como el mejor profeta, no, que te admiren a ti, que reciban honor tú, que te sirvan a ti y que te adoren a ti. Hermano, ¿qué es lo que te preocupa más? Siendo honesto. Quedar bien con la gente. ¿Por qué quieres quedar tan bien con la gente? ¿Te preocupa tanto tu imagen así? ¿Estás tan obsesionado, obsesionada con tu imagen que eres capaz de pecar para poder mantener esa imagen? Porque un verdadero hijo de Dios siempre debe y estará más preocupado por el honor de Dios, aunque todo el mundo se moleste. ¿Cuánta gente no ha salido de esta iglesia que me trataron así solo porque decidí seguir viviendo en mi vida de pecado sin arrepentimiento? ¿Y tú crees que eso realmente debería importarnos a nosotros? Si honrar a Cristo implica ganarte a ti de enemigo y a muchos más, lo haremos. Pero el nombre de Jesús, el nombre de Dios, siempre tendrá que tener peso en esta iglesia. Y el día que deje de tenerlo, todo esto se viene abajo. Créanlo que sí. ¿Y saben qué pasó? El fuego de Dios descendió, consumiendo no solo el sacrificio, sino también el agua y las piedras del altar.
Y el pueblo, ¿qué hace? Reconoce que Jehová es el Dios verdadero. ¿Y saben qué hace Elías? Toma su cuchillo y mata a 450 profetas de Baal. ¿Qué nivel? ¿Cómo habrá quedado Elías después del enfrentamiento con Acab? Después de todo este ritual intenso y de tener que ir matando a 450 personas. Pero la historia no termina ahí. Después de esto, Dios le dijo que orara por lluvia, y Elías oró y hasta las nubes aparecieron. Luego corrió delante del carruaje de Acab, llegando antes que él a Jezreel. Y Elías comienza a experimentar una especie de desgaste emocional, espiritual y físico en dimensiones monumentales. ¿Y quién no queda cansado y agotado? No solo físicamente, sino espiritual y emocionalmente, porque era una guerra espiritual ahí. Y al día siguiente, Acab le cuenta todo a Jezabel, y la reacción de ella fue enviarle un mensaje a Elías. De acuerdo al primer libro de Reyes 19:2. ¿Y cuál era ese mensaje? Así me hagan los dioses y aún me añadan que mañana a estas horas, dice otra versión, pondré tu vida como la vida de uno de ellos. ¿Saben qué le está diciendo? Te voy a matar, como tú lo hiciste con ellos. Me voy a vengar, te voy a matar, te voy a perseguir hasta acabar contigo. Y en cualquier otro momento Elías hubiese podido decir, ¿y a mí qué me importa? Como dicen muy coloquial acá, yo no como de la gente. Dale, ve. No hay problema. Pero en ese momento, justo después de haber estado en un pico tan alto, luego de una victoria tan grande, algo dentro de Elías se quebró. El versículo 3 del primer libro de Reyes 19 nos dice lo siguiente. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Elías experimentó lo que la psicología deportiva llama depresión posolímpica, que es el colapso emocional que ocurre después de alcanzar la meta más importante de tu vida. Vienes de haber alcanzado algo grande, enorme, donde todas tus energías, tus esfuerzos mentales, físicos y emocionales se dieron, y después viene lo que se llama depresión posolímpica. ¡Bum! Bajón. Y Elías no era un robot, era un ser humano. Y comienza a experimentar eso, tiene un bajón. Y tú dices, ya va, este no fue el que mató a los 450 profetas, este no fue el que enfrentó a Acab, este no fue el que fue con toda la energía y el ímpetu. ¿Qué pasó aquí? Hermano, está agotado, tiene el bajón. Y quiero que examinen conmigo algunas respuestas de Elías en medio de esta angustia, que reflejan cosas que nosotros tendemos a hacer también cuando estamos bajo una profunda presión y agotamiento físico, emocional o espiritual, pero que no deberíamos hacer. En primer lugar, Elías tuvo miedo. Esta es la primera respuesta ante el agotamiento físico, emocional y espiritual. Tuvo miedo. Ya lo leímos en el versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. El primer error que cometió Elías fue dejar que su miedo lo dominara. Hermanos, el miedo está ahí en nosotros, muchas veces aparece y en muchas ocasiones es útil. Si no fuera por miedo, estuviéramos nosotros, quizás no estaríamos vivos porque nos estaríamos exponiendo constantemente al peligro. Dios nos dio el miedo como un recurso también para sobrevivir. El problema está cuando este no está fundamentado en la realidad o cuando dejamos que nos domina.
Cuando este hombre recibe la amenaza de Jezabel, sus ojos se apartan de Dios y se fijan completamente en el peligro. Pierde la perspectiva. Y es significativo que el texto diga eso. Miren cómo inicia el versículo 3. Viendo pues el peligro. Eso no está ahí por casualidad. Elías estaba mirando las circunstancias, estaba enfocado en un futuro que tal vez ni sucedería. Él dijo, me van a matar, y probablemente eso no pasaba, por lo que él había experimentado anteriormente, podía llenarse más bien de valentía, pero él pone su mirada en las circunstancias en lugar de poner su mirada en Dios. Como he escuchado decir a alguien recientemente, en medio de una crisis de cualquier tipo en nuestras vidas, tendemos a poner nuestra mirada en aquello que no conocemos. Wow, ¿y ahora cómo voy a hacer si esta enfermedad y me muero en tal poco tiempo? No lo conoces, pero estás enfocándote en eso. Pero ¿qué tal si debido a esta pérdida de trabajo, ahora cómo voy a hacer para pagar esto y pagar aquello? Te estás enfocando en algo que no conoces. Tú no sabes si realmente llega la provisión o después viene el trabajo. Y así puedo hacer la lista. ¿Quién que se enfoque en ese futuro desconocido no termina ansioso y con un ataque de pánico? En lugar, decía este siervo del Señor, en lugar de enfocarnos en lo que no conocemos, deberíamos enfocarnos en el Dios que sí conocemos. Y puedes hacer la tarea en tu casa. Haz una línea en el medio en tu cuaderno y pon a la izquierda las cosas que no conoces que te están produciendo miedo o ansiedad. Y al lado derecho, las cosas que sí conoces de Dios. Y luego hazte esta pregunta, ¿en qué me estoy enfocando realmente? ¿En aquello que no conozco o en aquello que sí conozco de Dios? Pues Elías perdió de vista y se enfocó en aquello, en el peligro, en las circunstancias, y perdió de vista a Dios. Y esto es importante, porque cuando estamos agotados, perdemos la perspectiva de lo eterno y nos enfocamos únicamente en las amenazas inmediatas. Vivimos constantemente en un estado de alerta. Es un símbolo de que hay agotamiento o principio de agotamiento físico, mental y espiritual en nuestras vidas. Pero no solo Elías tuvo miedo. En segundo lugar, la segunda respuesta equivocada ante lo que vivió. En segundo lugar, se aisló. Leamos versículo 3 y parte del 4. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Y cómo empieza el 4? Y él se fue por el desierto, un día de camino se fue solo. Noten esto. Había llegado a Berseba con su siervo, pero luego lo deja allí y continúa solo en el desierto, en el momento más tenso de su vida, porque recuerden que le está corriendo porque tiene miedo, porque van a venir a matarlo. Y en ese momento su reacción, aparte de ser dominado por el miedo y enfocarse solo en lo negativo, él decide caminar solo. Hermanos, cuando estamos en crisis, tendemos a alejarnos precisamente de las personas que Dios ha puesto en nuestras vidas para apoyarnos. En el momento de la crisis oramos y decimos, Padre mío, fortaléceme en este momento difícil, y olvidamos que Dios usa medios. Él no usa una varita y la pone en tu cabeza y todo lo soluciona, sino que usa medios, y muchas veces ese medio es ese hermano, esa hermana que se acercó a ti, que te hizo la pregunta que no querías escuchar sobre cómo estás, tú respondiste y estuvo ahí para acompañarte, pero tú decidiste alejarte, y Dios te diría, ya va, me pediste que te fortaleciera y que te ayudara, lo estoy haciendo a través de él. Esa persona de la cual tú te has aislado, o esta iglesia de la que tú te has aislado en medio de la crisis, ha sido el medio que yo determiné para fortalecerte, o sea, para responder lo que me pediste.
Este patrón es dañino porque nos priva del consejo sabio, nos hace más vulnerable a los ataques del enemigo y a nuestro propio engaño, porque comenzamos a racionalizar muchas veces nuestro pecado y a convencernos que no es tan grave de lo que realmente es, o a racionalizar nuestra circunstancia difícil diciendo, no, yo puedo salir de esto. Esto no requiere tanta espiritualidad, esto requiere simplemente unas 3 ayudas y unos par de videos de YouTube y tú listo, aquí avanzo. Y te das cuenta que lo que vas es para atrás y de mal en peor. Pero no solo eso, número 3, quiso morir. No solamente tuvo miedo, no solamente se aisló, sino en tercer lugar quiso morir. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Aquí vemos cómo Elías se victimizó completamente, perdiendo de vista el propósito y el plan de Dios para su vida. Cuando pasa por una prueba difícil tienes 2 caminos. O enfrentarla con valentía y reconociendo que se requiere un cambio, o haciéndote la víctima. Que el caso de Elías. O como decían estos días uno de mis profesores de consejería en el certificado que estoy haciendo ahora, y lo decía para ustedes el miércoles pasado, por eso es que es más fácil decir hoy que lo que tengo yo es un demonio o un trastorno. Porque si yo tengo un trastorno, el cual no se evalúa ni por una placa, ni por un examen de sangre, ni nada. Si yo tengo un trastorno o tengo un demonio, yo no tengo que arrepentirme. Entonces, ¿sabes qué? Como he sido confrontado o estoy en un momento de vulnerabilidad, ¿cuál es mi excusa? Estoy endemoniado. El hermano lo que tiene es un demonio. O lo que tiene es tal cosa. Tiene un toque. Ahora todo el mundo tiene un toque. ¿Por qué? Porque es más fácil. Soy inocente de todo. Y ese es el caso de Elías. Y muchas veces, no solo Elías, porque a veces nos creemos mejores que Elías, puede ser tu caso o el mío. Por eso aquí tenemos que mirarnos todos como con un espejo. Y dice, me quiero morir. Me quiero morir. Y la frase basta ya revela un corazón que ha llegado al límite en su resistencia emocional. Ya no aguanto más. ¿Han escuchado ese videito que se ha vuelto popular? Pero es el grito de muchos de nosotros. Sin embargo, es crucial notar que Elías le pidió a Dios que lo matara. No, este no era un nuevo creyente. No era un neófito. Era uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan lo que les decía al principio? Si Satanás no logra que caigas moralmente, va a agotarte física y emocionalmente para que tú mismo te rindas. Le pide a Dios que lo matara, pero incluso en su desesperación, me encanta esto, sabía que su vida pertenecía al Señor. Mátame, pero hazlo tú. Porque tú me diste la vida, por lo tanto tú eres el único que tiene derecho de quitármela. Por eso mátame tú. Y es significativo que Elías quería suicidarse a través de Dios. Y le pide directamente que terminara con su vida. Y hay algo importante aquí, mis queridos hermanos. No hay registro en toda la Biblia de una oración que Dios le haya negado a Elías, excepto esta. Elías había orado por resurrección, ¿recuerdan esa historia? Y Dios responde y resucita. Nada más y nada menos, resucitar un muerto. Elías había orado por lluvia, llovió. Había orado por fuego y descendió fuego. Pero cuando ora pidiendo muerte, Dios le dice, no.
No te voy a conceder eso. No te vas a suicidar, y mucho menos a través de mí. No. Y esto es importante porque las estadísticas de suicidio cada vez son más alarmantes. Las estadísticas de suicidio dicen que los hombres tienden más a quitarse la vida usando armas de fuego, por ejemplo. Las mujeres tienden más al momento de querer quitarse la vida a usar métodos como sobredosis o ahogamiento. Y la depresión post-éxito afecta a atletas olímpicos, empresarios exitosos y líderes de alto rendimiento. Y tú pensarías que estas personas que acabo de nombrar son las menos propensas a la depresión post-éxito y a querer quitarse la vida luego de haber experimentado tanta depresión y tanta labor y tanto de todo lo que obtienen y reciben. Este mismo profesor mío de consejería decía, trabajando en consejería con personas que batallan con pensamiento suicida, encontramos patrones comunes en el agotamiento extremo. Por ejemplo, hay un patrón común entre ellos. 1, están cansados de sufrir por alguna condición específica. 2, están cansados de actividad sin propósito, como los medallistas cuando obtienen todo y luego se preguntan, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? Ya lo obtuve, ya tuve la medalla, ya tuve el dinero, ya tuve la popularidad, ya tuve la fama, ¿y ahora qué sigue? Ahí en esos casos hay un patrón también, a veces son característicos de los patrones del suicidio, personas así. Tercero, personas que están cansados de perder contra el pecado, que verdaderamente están luchando contra el pecado. 4, aquellos que están agobiados por las expectativas que otros, escúchenme bien, que otros o ellos mismos se han puesto sobre sus vidas. Y para entender mejor la mentalidad de alguien en crisis suicida, es importante que leamos las palabras reales de alguien que llegó a ese punto. Quiero citar una carta que este profesor de consejería reveló, una carta que fue encontrada, que revelaba el corazón de un hombre que decidió terminar con su vida debido a problemas financieros. Y la carta dice así, y cito, querida mamá, si lees esta carta, es porque decidí de forma voluntaria y en pleno uso de mis facultades terminar con mi vida y descansar ya. Y sigue la carta. ¿Te acuerdas que me habías dicho que no pasaría los 63 años? Hice algo muy malo con mis finanzas y no tengo ya la cara para enfrentarlo. Nunca me recuperé en serio. Y al entrar en un ataque de pánico 2 veces, tomé las decisiones equivocadas. Ya quiero descansar. Mi labor en este mundo está cumplida. Y hay una sección en la carta que se dirige a sus hijos. Y dice así. Miguel Ángel y Rafael, queridos hijos, están leyendo esta carta porque ya no estoy con ustedes. He decidido poner fin a mi vida de forma voluntaria y plenamente consciente de mis acciones. La vergüenza que me invade al haber tomado 2 decisiones fatales en un momento de ataque crónico de nervios que nos llevaron a perder parte de nuestro patrimonio. No puedo verlos cara a cara, ni a nadie de la familia después de lo sucedido. Cuando tú lees esta carta de alguien que intenta quitarse la vida, encuentras algunos elementos destructivos aquí. 1, la persona creía que su familia estaría mejor sin él. 2, su identidad estaba completamente ligada a su situación financiera. Ahí estaba su identidad, en el dinero y en su crisis financiera. 3, las palabras destructivas que los padres le dieron ahí resonaban en medio de su crisis. Cuando él dice, ¿te acuerdas que tú me dijiste que no iba a pasar de los 63? Padres, por eso hay que tener mucho cuidado lo que le dicen a sus hijos. Y por último, el enfoque estaba en la vergüenza temporal, lo que se podía solucionar, en lugar del amor eterno. Ese era su perfil. Es una crisis real que llevó a Elías a gritar, basta ya, mátame, quítame la vida.
Y Dios le dice, no, no es correcto lo que estás haciendo, ni es la solución para tu problema. Cuarto, respuesta errónea de Elías ante el agotamiento físico, emocional y espiritual. Se comparó con otros. Final del versículo 4 del primer libro de Reyes 19. Dice, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. La comparación es destructiva en cualquier punto en el que lo pongas. Elías había puesto sobre sí mismo expectativas que nadie le había pedido cumplir. Queridos hermanos, ¿quién le dijo a Elías que tenía que ser mejor que sus padres? ¿Quién se lo dijo? Nadie. Hermano, muchas veces nuestro propio sufrimiento y dolor y terminamos metidos en serios problemas por cosas que nosotros mismos nos pusimos. Por cargas que nosotros mismos nos colocamos. No fue Dios, deja de echarle culpa a la gente. Tú mismo, a veces nosotros somos responsables de estar donde estamos. Yo se lo decía el miércoles pasado. El agotamiento tan fuerte en el que yo llegué a los primeros años de mi ministerio fue mi culpa. Una carga autoimpuesta que ni siquiera Dios me colocó. Y la mayoría de nosotros estamos así. ¿Acaso Dios te mandó a trabajar 12, 14 horas? ¿Acaso Dios te prohibió descansar? ¿Acaso Dios te prohibió pasar tiempo con tu familia? ¿Acaso Dios te prohibió que pasaras tiempo simplemente sentado en el mueble, contemplando los cielos y dándole gracias por sus bondades? ¿Acaso Dios te prohibió eso? ¿Que pararas en un momento cuando te sintieras agotado? ¿Dios acaso te lo prohibió? Entonces la carga, el estrés y la ansiedad que tienes es una carga autoimpuesta de la cual te tienes que arrepentir y frenar hoy, porque eso no es algo de lo que te deberías sentir orgulloso. Ni tú ni yo, porque ahí me incluyo. Las comparaciones son peligrosas, hermanos, porque nos roban el gozo del llamado único que Dios nos dio. Dios a cada uno nos dio un llamado único. Nos hace medir nuestro valor por estándares equivocados. La comparación es destructiva. Pero no solo eso. 5, ignoró la gracia recibida. Hermanos, la forma en cómo respondes a tus pruebas y a tus pecados es muy importante. Puede ayudarte o hundirte más. La forma en cómo estás respondiendo a la situación que estás viviendo ahora influye mucho. Ignoró la gracia recibida. A pesar de que Dios envió un ángel para alimentarlo y cuidarlo, miren lo que sucede. Dice en el verso 6. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Muy bien, a pesar de eso, él está recibiendo la provisión de parte de Dios, pero mira lo que sucede en el versículo 10. Y dice, él respondió sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Cuando estamos agotados, hermanos, tendemos a recibir las bendiciones de Dios de manera mecánica sin permitir que transforme nuestro corazón. Elías comió, bebió y durmió, lo que vino de la mano llena de gracia de Dios, pero su corazón no captó la profundidad del amor y cuidado divino, sino que comenzó a victimizarse. La gracia se convierte en algo que tomamos por sentado en lugar de algo que nos maravilla cuando estamos muy agotados, emocional, física y espiritualmente. Perdemos de vista el plato de comida frente a nuestra mesa cada día, el aire que respiramos, el vestido que tenemos, el dinero, sea mucho o poco, que llega a tu cuenta. Perdemos de vista las bondades, incluso la misericordia que Dios te ha tenido, incluso de tenerte todavía en una iglesia creciendo, siendo discipulado, amonestado o animado. La das por sentado, como si la merecieras. Pero es el propio agotamiento emocional, físico y espiritual muchas veces lo que te lleva a perder de vista la gracia y lo que es realmente hermoso. Número 6.
Otra respuesta equivocada de Elías: buscó a Dios desde el mérito personal. Buscó a Dios desde el mérito personal. Versículo 10 en su parte final y dice: y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y dice el verso 14 en su parte final: y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Se lo repite varias veces. Aquí hay un desarrollo de autojustificación basada en méritos. Eso es lo que hay aquí. Él dice: he sentido un vivo celo por ti que nadie más ha tenido. Solo yo he quedado, dice Elías. Solo yo te he sido fiel. Yo que tanto he servido a la gente, ¿y quién me sirve a mí? Yo que tanto los ayudo, ¿y quién me ayuda a mí? Yo que entiendo a todos, ¿y quién me entiende a mí? La víctima. El drama, el dramático. Ahorita estoy leyendo un libro que se llama El drama no ama. Y con algunos aconsejados estamos estudiando eso. Y algo a lo que hemos concluido es que todos somos dramáticos. Busca formas de llamar la atención. Y yo, el pobrecito yo, nadie me entiende, nadie me quiere. Ahí estaba Elías. ¿Y saben por qué estaba errado? Porque había ignorado que Dios tenía 7,000 que no habían doblado rodilla ante Baal, de acuerdo al primer libro de Reyes 19-18. Entonces, ¿cómo vienes tú y dices que tú eres el único? Hermanos, la tentación a ser la víctima de la autocompasión es tremendo. Eso es más peligroso de lo que pensamos. Querido hermano, ¿cómo estás respondiendo cuando el agotamiento emocional, físico y espiritual llega a tu vida? Porque no importa si el problema es espiritual, no importa ni siquiera si es físico, por si acaso quieres argumentar que es físico, ahí también Dios demanda una respuesta piadosa de tu parte. Pero el agotamiento es real. Puede estar tocando nuestras puertas y tiene como meta destruirnos. No es inofensivo. No es inofensivo. Pero quiero terminar con restauración. No quiero dejarlos agotados. Pasemos al punto de restauración. ¿Y cómo interviene Dios aquí? ¿Cuál es la solución aquí? ¿Cómo responde Dios al agotamiento de Elías? Versículos 5 al 7 del primer libro de Reyes 19. Dice que se acostó y se durmió debajo del enebro, y aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviéndose el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: ahora sí, levántate, come de nuevo, porque largo es el camino que te resta. Dios no lo abandona. Dios no lo cae a regaños. Sino que Dios comienza a lidiar con el cansancio y agotamiento tremendo de Elías. ¿Con qué? Comida, agua y descanso. Alguien decía que los adolescentes necesitan dormir entre 9 y 10 horas de sueño. Y está comprobado, dice científicamente. Y los papás siempre tratan de levantarlos antes, pero no, dice de 7 a 10 horas. Mientras que los adultos requieren de 7 a 8 horas. Pero ¿saben cuál es el problema? Que muchos cristianos no recordamos cuándo fue la última vez que dormimos 8 horas. ¿Verdad que no? Y resulta que eso afecta nuestra capacidad de procesar información y de tomar decisiones sabias. Yo no sé si tú sabías, pero hay algo que ocurre en tu cuerpo, en tu mente y en la mía, en algunas horas de la madrugada, donde se recoge toda la basura de tu mente, neuronas,
para renovar tu cerebro, y eso pasa durante el descanso para que puedas seguir desarrollándote de forma eficiente con una mente fuerte y un cuerpo fuerte. ¿Qué pasa si yo no duermo y empiezo a batallar con el insomnio? La basura se acumula y ahí viene cómo se ve afectado nuestros pensamientos, la capacidad cognitiva, la toma de decisiones, incluso la parte espiritual, la piel, y abre la puerta a futuras enfermedades. Y ahí es donde yo te pregunto, ¿cómo quisieras terminar los últimos años de tu vida? A Dios le importa cómo cuidamos nuestro cuerpo y nuestra mente. Y voy a citar a un siervo del Señor y voy a decir una frase no apta para cristianos legalistas, pero tampoco es apta para, bueno, no sé si decir cristianos, pero hoy para cristianos que han abrazado una idea gnóstica de que el alma es lo que vale y lo que importa, pero el cuerpo físico no. Alguien que cuida el físico, alguien que cuida su cuerpo, para muchos es carnal. Pues para ellos no es esta frase. Leo. Muchas veces, dice este siervo de Dios, es más espiritual dormir 1 hora que orar por 1 hora. Oh. Y tú dices, ¿cuánto tiempo oras tú? 1 hora. No, pero... Sí, ¿escuchaste eso? Muchas veces es más espiritual, piadoso, dormir 1 hora que estar de rodillas 1 hora. Esto no minimiza la importancia de la oración. Hoy estamos aquí en un culto de oración y les incentivamos a orar, y con nuestros aconsejados los acompañamos a orar. Eso no es lo que está aquí en discusión. Pero ¿de qué sirve un cuerpo cansado para la oración? ¿De qué sirve una mente agotada cuando Dios nos manda a tomar tiempo para meditar en la verdad, reflexionar en la verdad y memorizar su verdad? ¿De qué sirve un cuerpo agotado y destruido para aquellos que han sido llamados a servirse los unos a los otros, entregando su tiempo, cuerpo y mente en favor de otros? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve una mente agotada y destruida en el tiempo devocional? ¿Qué le estás ofreciendo, migajas al Señor? El cuidado de tu cuerpo importa. Les pregunto algo. Imagínense que ustedes están aquí y comienzan a ver cómo los ventiladores comienzan como a despegarse del techo. Comienzan a caer trozos de bloques de arriba. Y viene el pastor y dice, tranquilo, sigamos adorando. ¿A qué le tememos? Y tú cierras los ojos y estás cantando, venid glorificar a Dios, y sientes que cae el primer bloque junto a ti, ¡boom! ¿Tú adorarías tranquilo y en paz? Entonces, ¿cómo podemos nosotros creer que podemos adorar tranquilo cuando nuestro cuerpo se está viniendo a pedazos, que es el templo y la morada del Espíritu Santo? Cuando hay cansancio, cuando hay alarmas que nos está enviando nuestro cuerpo, dolores constantes de cabeza, problemas de tensión y un montón de cosas más. ¿Cómo puede tú y yo adorar tranquilo y de forma que a Dios le agrade? Imposible. Por eso Dios, aunque a muchos no les guste, el primer paso para solucionar el agotamiento emocional, físico y espiritual de Elías es, hijo, come, toma un poquito de más agua y ve a dormir. Qué bello es Dios. Y termina con una pregunta. En el versículo 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. En medio de su depresión, él lo que hace es encerrarse en la cueva para escapar. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y luego al final del verso 13 viene la misma pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Y esta pregunta no es para Dios obtener información. Dios lo sabe todo. De hecho, cuando oramos, como lo vamos a hacer en un momento, no es para informar a Dios. Señor, tú sabes que tengo tal situación económica. Ah, sí. ¿Desde cuándo? No, Él lo sabe todo.
Lo hacemos más bien para someter nuestras peticiones a su voluntad y para pedirle que nos fortalezca, nos permita conocerle y nos transforme en medio del caos que le acabamos de presentar. Así que la pregunta aquí de Dios a Elías no es por ignorancia. Más bien esta pregunta, decía alguien, es para ayudar a Elías a reflexionar sobre su ubicación espiritual y emocional en ese momento. ¿Dónde te encuentras tú, Elías, emocional y espiritualmente en este momento? Esa es la pregunta. Y si yo te la hiciera a ti, yo me la hice hoy. ¿Dónde te encuentras tú hoy, ahora, espiritualmente? ¿Dónde estás? Emocionalmente, ¿dónde estás ahora? ¿Dónde estás? ¿Cómo lo describirías? Y Elías lo que hace es que corre a una cueva para escapar del agotamiento físico, emocional y espiritual. En medio de toda la ansiedad, del peligro que le acecha, él corre y se mete en una cueva. Pregunto yo, ¿somos nosotros superiores a Elías? Alguien decía, todos tenemos nuestras cuevas mentales. ¿Cuál es la cueva hacia la cual tú corres cuando estás bajo presión extrema, crisis económica, problemas de salud, diversas ansiedades? Ponle el nombre que tú quieras. ¿Cuál es la cueva a la que tú corres? ¿Más actividades? ¿Más trabajo para tratar de evadir la realidad de lo que está pasando en tu corazón y en casa? ¿Llenar la agenda? ¿Cuál es la cueva hacia donde tú corres? Quizás comidas. Sí, para muchos la escapatoria en medio de la ansiedad y la presión extrema es el azúcar. ¿Cuál es esa cueva? ¿El celular? ¿Redes sociales para liberar un poquito de dopamina? Ahí es donde te escondes en el scroll infinito para poder drenar el caos que está aquí y aquí, el cual quieres evadir, y que cada cierto tiempo Dios te envía señales para recordarte que sigue ahí. ¿Cuál es la cueva a la que tú recorres cuando estás bajo presión? Cuando estás agotado. Pues cuando corremos esa cueva, Dios tiene una forma maravillosa y hermosa, porque nuestro Dios es perfecto para eso, buscar formas para llamar nuestra atención. Y llega Dios a esa cueva donde nos estamos escondiendo. Y por alguna forma escuchas, ¿qué haces aquí? Y no lo hace para condenarnos, sino para ayudarnos a reconocer cuánto nos hemos alejado de nuestro propósito e identidad en Él. Lo hace por amor. Y tú le dices, sí, estoy aquí. Espiritualmente, Señor, me encuentro, en este momento me encuentro aquí. Y emocionalmente, debo ser sincero, Señor, me encuentro aquí. Y el Señor dice, pues te lo he dicho para que tú mismo autorreflexiones y veas qué tanto te has alejado del propósito por el cual te salvé y de la identidad que yo te di. Para que regreses. Y ahí es donde viene la otra ayuda que Dios le brinda a Elías. Verso 15. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. La respuesta de Dios es, regresa por tu camino. Y esto no fue solo una instrucción geográfica, aunque vemos parte de eso ahí, sino una invitación a recordar su llamado original. Este era tu rol. Vuelve ahí, regresa allí.
Vuelve donde todo se perdió. Y dice este pastor, este siervo de Dios, que él, teniendo en cuenta eso, hace preguntas de reflexión a diferentes grupos de la iglesia para que regresen allí. A pastores. Él dice que a pastores en crisis les pregunta: ¿te acuerdas por qué entraste al ministerio? A pastores agotados. Y él le dice: no fue porque era una carrera donde pretendías hacer 1000 cosas para ocupar tu agenda. Él dice: sino que tú querías el ministerio porque amabas a Dios y a la gente. ¿Por qué no vuelves allí? ¿Por qué no vuelves allí a caminar con Dios como al inicio, lo que te llevó aquí? A empresarios, él les dice: ¿te acuerdas por qué abriste tu negocio? ¿Te acuerdas por qué iniciaste ese emprendimiento? ¿Sí te acuerdas? Y él dice: ¿te acuerdas que era porque querías hacer un impacto en tu comunidad y servir al reino con tus dones, tu tiempo y tu dinero? ¿Te acuerdas? Pues vuelve allí. Ahora que estás cansado y agotado y que has perdido el propósito de lo que estás haciendo, vuelve allí. A las madres agotadas, él les pregunta: ¿te acuerdas cómo soñabas con una familia? ¿No era porque querías ser la mamá que no tuviste para tus hijos y honrar a Dios con la maternidad? Entonces, ¿por qué has caído en este agotamiento llenando el estándar de la gente, tratando de intentar ser la madre perfecta, tratando de llenar expectativas autoimpuestas? ¿Por qué estás caminando hacia una ruta que Dios nunca te exigió? Sé libre y tranquila y disfruta la maternidad con todo y sus errores. Regresa ahí. Cómo Dios restaura el corazón agotado emocionalmente, físicamente y espiritualmente de Elías. Un corazón que perdió de vista a Dios, que se enfocó solo en el miedo, que no quería la vida, que se victimizó y se autojustificó, que se creyó mejor que los demás. Cómo Dios trató con ese corazón agotado y que se había perdido en el camino. Pues lo hace primero alimentándolo y trayendo descanso físico para él. Quizá eso es lo que tú necesitas: descansar un poco más, comer un poco mejor, cambiar un poco tu dieta. Pero no solo ahí, fue a su cueva mental y le dijo: deja de seguir escondiéndote en la cueva mental del celular, deja de seguir escondiéndote en la cueva mental de las actividades, deja de seguir escondiéndote en la cueva mental de tu autogratificación, deja de estar escondiéndote en la cueva mental de tu comida. Sal de ahí. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde estás ahora en tu vida espiritual y emocional? Y regresa al camino. Regresa donde todo comenzó. Vuelve al propósito original que te motivó a hacer las cosas de la forma como a Dios le agrada. Vuelve allí y no dejes que el montón de actividades te lleven a perder tu propósito y tu identidad en Cristo. Vuelve allí. Con esto termino, hermanos. Alguien decía que el agotamiento muchas veces revela lo que en verdad adoramos. El tiempo que invertimos tanto a eso y tanto a eso, tanto a eso, puede estar indicando que eso puede ser un Dios. Y por eso le ofrecemos tanto de lo nuestro. Cuando Dios confronta en el Antiguo Testamento su pueblo, que se fue tras otros dioses, prostituyéndose, porque esa es la palabra que usa la Biblia, para que no diga: uy, qué fuerte este pastor. No vean el Antiguo Testamento, lean los profetas. Y en un momento le dice a su pueblo: ustedes son peor que una prostituta, porque ella le pagan por lo que hace. Pero ustedes se entregan a sus amantes y ustedes le dan todo lo que ustedes son y lo que tienen a ellos. ¿Qué se está robando nuestro vigor? ¿Qué ídolo en nuestra vida se está robando nuestra familia? ¿Qué ídolo se está robando nuestro buen testimonio ante los incrédulos y ante la iglesia? ¿Qué ídolo nos está perturbando el sueño, nos está quitando la paz?
¿Qué ídolo nos está robando las alegrías porque se la estamos entregando todo a Él? Recuerda, el agotamiento muchas veces revela lo que en verdad adoramos. El agotamiento muchas veces nos muestra que hemos vinculado nuestro valor a lo que logramos y no a lo que somos en Cristo. Pero ese quiebre que Dios trae en nuestra vida, quebrándonos espiritualmente, quebrándonos emocionalmente y físicamente, llevándonos a tocar fondo en nuestra vida familiar, empresarial, material, lo que lo quieras poner, puede ser el inicio de un cambio profundo. Puede ser el inicio de un cambio verdadero. No lo veas como mal. No lo veas como odio. Comienza a ver las cosas de una forma distinta. Veslo como el amor de Dios usando diferentes circunstancias y personas para comenzar en ti un cambio profundo. Y hazlo hoy, porque este puede ser el último sermón de Dios llamando a tu atención antes de traer la disciplina sobre tu vida. Y si realmente reconoces que has hecho ídolos, que hay cosas que han intentado sustituir a Dios y que son las que te están manteniendo agotado, ve a Él arrepentido genuinamente. El remedio para la culpa es el perdón. Y para obtener perdón se requiere arrepentimiento genuino y frutos del mismo. ¿Por qué desaprovechar la oportunidad de recibir el amor de Dios de vuelta? Hermanos, en estos días escuchaba al pastor Tranchini decir que en un momento de su vida se quedaba en su casa un hermano en la fe, un misionero de los Estados Unidos, y compartían la palabra juntos. Y una noche este misionero le dice: Nicolás, vamos a orar, pero quisiera preguntarte, ¿tú sabes lo que dice Juan 14:21? Este era un muchacho que memorizaba las escrituras. Y Nicolás, para quedar bien, dice: sí, claro, yo sé lo que dice Juan 14:21. Ah, qué bien esto, comienza a hablarle de esto, le dice: bueno, vamos a orar en base a eso. Comienzan a orar y Nicolás comienza a sentir carga y culpa. Porque dice: mentí. ¿Por qué le mentí a mi hermano? ¿Por qué no le dije la verdad? Fue a su cama y dice que no podía dormir y se preguntaba lo mismo: ¿por qué cuando me pregunté no fui sincero y dije que no sabía ya? ¿Por qué mentí? Y él dijo: en la mañana voy temprano a hablar con él y decirle que sinceramente que estoy arrepentido y que mentí. Él va al cuarto de Chris, se llamaba el misionero. Le dice: Chris, necesito hablar contigo. Sí, dime. ¿Te acuerdas ayer cuando me preguntaste si sabía lo que decía Juan 14:21 y yo te dije que sí? Claro, recuerdo. Y Nicolás le dice: te mentí. Perdóname. Estoy arrepentido por lo que hice. ¿Y saben qué hizo Chris? Dice Nicolás que lo abrazó, lo cargó y le dijo: te amo. Y Nicolás concluye y dice: ¿y qué tal si Jesús es así? Que cuando alguien viene con un corazón verdaderamente arrepentido, no dice: por esto, te amo, ven acá. Tal cual como sucedía en el Antiguo Testamento cuando el pueblo de Dios pecaba. Y la respuesta del Señor es: vuélvete a mí. Ven, yo sigo en el mismo lugar, ven a mí. Ven a mí. El Señor no nos llama a redoblar esfuerzos, sino a acercarnos a Él. El cambio genuino no se produce por presión externa, sino por la unión interna con Jesús. Como decía alguien, solo en la comunión constante con Cristo, el alma rota haya descanso duradero. Recuerden a Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, Cristo promete descanso verdadero a los que están cansados. Descanso del alma. Descanso de la autojustificación. ¿Sabes por qué? Porque en Cristo, solo en Cristo,
eres amado, solo en Cristo eres sostenido y solo en Cristo eres restaurado. Que el Señor nos ayude a responder ante el agotamiento de una forma piadosa, pero también a trabajar diariamente en dependencia de su gracia y permaneciendo en Cristo para no experimentar estos niveles de agotamiento. Oremos, hermanos. Acompáñenme a orar. Qué bueno es recordar esta historia y preguntarnos, ¿y qué tal si así es Jesús? Tú rechazas, oh Señor, un arrepentimiento falso, pero ante un arrepentimiento verdadero, lo que tú desbordas hacia el pecador arrepentido es amor y más amor. Ayúdanos a arrepentirnos hoy de los ídolos que nos están robando el vigor. Y ese ídolo pueden ser cosas legítimas o incluso nosotros mismos. Hemos idolatrado tanto nuestra buena posición. Hemos idolatrado tanto nuestro reino que estamos agotados de tratar de satisfacer las demandas de nuestros ídolos. Porque tú no nos llevas a estos niveles de agotamiento, porque hemos visto el miércoles pasado y que tú lo que prometes para nosotros es una vida tranquila y descansada. Ayúdanos a poner un stop. Ayúdanos a encontrar nuestra verdadera identidad, no en lo que hacemos, sino en lo que somos para ti. ¿Y qué tal si así es Jesús? Que recibe nuestro arrepentimiento genuino con amor. Ayúdanos a hallar descanso en ti y a responder de una manera piadosa para evitar llegar a estos niveles de agotamiento, cuidando nuestra alma, pero también nuestro cuerpo. Pero si llegamos a esos niveles de agotamiento, ayúdanos a responder de una forma piadosa y santa, por favor. Renueva nuestras fuerzas, Padre. Y levanta aquí una iglesia con una teología clara sobre el descanso, para que podamos servirte mejor en nuestro trabajo, pero también para que podamos servirte mejor en nuestra vida devocional y espiritual. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.